hemos venido comentando a lo largo de distintos programas en RCR que el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, SUTED, está paralizando mañana en todo el país. Muy temprano conversamos con el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, el profesor Lucio Castro, y ahora vamos a tener una comunicación descentralizada con dos profesores. En primer lugar, saludamos a la profesora Rosa Horna Saavedra, ella es la secretaria provincial de el SUTE Chiclayo, y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación. Qué gusto saludar a la profesora Rosa Horna. Tenga usted buenos días, muy amable. Buenos días. Gracias por atender esta comunicación. También estamos comunicados desde Junín con el profesor Héctor Sinche Crespín, que es el secretario general del SUTE Junín. Qué gusto saludarlo, profesor Héctor Sinche. Muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias, muy buenos días y por intermedio suyo a todos los televidentes y radioescuchas de este programa tan sintonizado. A sus órdenes. Yo comentaba que el SUTE está anunciando una paralización en todo el país para mañana 23 de mayo, ¿no? En primer lugar, quería preguntarle a la profesora Rosa Horna cuál es la trascendencia de esta medida de fuerza y por qué estos puntos dentro de la plataforma que se están presentando. Sí, bueno, un saludo a todos los maestros del Perú, especialmente a los maestros de la provincia de Chiclayo. Nuestra paralización es el día de mañana, convocado por nuestro glorioso SUTED. Nuestra medida de lucha es por el 6% del PBI para educación, atención urgente a la infraestructura, alimentación escolar, escolaridad para 75,000 maestros recientemente nombrados, incremento del bono para docentes de la zona rural, frontera y BRAE, reglamento de leyes sobre sueldos y auxiliares de educación, pago de deuda social sin judicializar, pago de bono de 380 para docentes y auxiliares, un psicólogo por institución educativa, nombramiento anual hasta el 2030 por orden de mérito, régimen especial de pensiones para docentes y auxiliares cesantes y jubilados, ascenso de escala para docentes que aprueben evaluación nacional. Esa es nuestra plataforma de lucha, señor periodista. Ya, le traslado también la misma pregunta al profesor Héctor Sinche. ¿Por qué seguir insistiendo en el 6% del Producto Bruto Interno? Se lo preguntaba muy temprano al profesor Lucio Castro, ¿no? ¿De qué manera esto va a permitir, ¿no?, un mejoramiento en la calidad educativa? ¿Y de qué manera esto permitiría viabilizar un mejor sistema educativo en el país? Mira, hasta hace más o menos unos 5 años atrás, la plataforma general de lucha del magisterio era no a la privatización. ¿Por qué decíamos no a la privatización? Porque la Constitución política decía que la educación es un servicio y como es un servicio, la empresa privada era la encargada de administrar la educación. Se crearon los colegios particulares, institutos, universidades, en casas, en lugares inadecuados, y mucha gente lucró a costa de la educación. El Estado incluso se atrevió en su intento de municipalización. Pero recientemente se ha cambiado la Constitución en el artículo 16, donde dice que la educación es un derecho y el Estado tiene que invertir no menos del 6%. Recordaremos que desde el inicio del segundo gobierno de García hubo un acuerdo nacional que hablaba, se promulgó un decreto de que año a año los gobiernos debían incrementar el presupuesto hasta llegar a un 6%, pero lamentablemente no lo han hecho. ¿Y por qué es importante un 6%? Porque incrementa el presupuesto al sector de educación y permitiría reducir esa brecha que existe en infraestructura educativa. Hoy se requiere más de 160 millones para poder solucionar problemas de infraestructura. No lo decimos como sindicato, lo dijo el ministro hace 3 días atrás. Y el Estado invierte un promedio de 4,000 millones anuales. Es decir, se requiere aproximadamente de 35 a 40 años para poder solucionar el problema de infraestructura. No olvidemos que en el país el 29%
de la infraestructura educativa no tiene electricidad. Un 43% de esta infraestructura está sin agua. 47% no tiene desagüe. La conectividad en más del 90% de las instituciones educativas es deficiente, no es la más adecuada. Entonces, si el Estado no incrementa el presupuesto al sector educación, lamentablemente la educación va a seguir siendo paupérrima. La compañera Rosa Horna hacía referencia de buscar la necesidad de la alimentación, porque de cada 10 niños, 6 carecen de o están en un estado de desnutrición. Y requerimos de que el Estado le ponga ojos a la educación y trate de invertir un poco más. El programa Caliwarma, que llega a inicial y primaria, el año pasado en negociación colectiva el Estado se comprometió a ampliarla a los colegios de jornada escolar completa. Y es lamentable que en el presente año no haya cumplido esta promesa. Estimado amigo, Sí, el Estado garantiza las formas pacíficas de solución a los conflictos, a los problemas sociales que hay. Y una forma pacífica es la negociación colectiva. Nosotros hemos asistido el año pasado, todo el año, a conversar con ellos. El 14 de julio hemos firmado un acta donde el Estado se compromete a mejorar la educación. Pero es lamentable que en el presupuesto 2024 no haya considerado los recursos necesarios para mejorar esta educación. En el presente año no ha hecho el mejor esfuerzo para mejorar la calidad educativa. Entonces, ¿cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos darle una buena educación a los hijos del pueblo, a nuestros estudiantes, si los laboratorios de computación con máquinas obsoletas, si los talleres que tienen los colegios técnicos con máquinas obsoletas, los laboratorios de física, química que necesitan nuestros niños para poder realizar sus prácticas, no tienen los insumos necesarios? Es por ello que como maestros tenemos que exigirle al Estado, y el Estado lamentablemente traslada su responsabilidad al docente y al padre de familia, y eso no se le puede permitir. ahora, profesor, permítame trasladarle también la inquietud a la profesora Rosa Horna. Ella se encuentra en Chiclayo, la secretaria provincial del SUTE Chiclayo. Uno de los temas justamente de la plataforma es el plan de reducción de brecha de infraestructura, ¿no? ¿Cuál es la situación en estos momentos de los centros educativos en Chiclayo? Usted, secretaria, en dicha circunscripción, visita los distritos de la provincia de Chiclayo. ¿Cuál es la situación un poco para que quienes nos están escuchando en varios puntos del país podamos entender qué tan grave es este tema? Sí, comparto con el compañero Héctor Sinchi. Estamos bajando a bases, ¿no? Y vemos una infraestructura totalmente fuera de lo que debe ser la educación. Es por eso que nosotros exigimos el 6% para educación, como lo manda la Constitución Política del Perú. Tenemos unos colegios que están destruidos, empresas que, bueno, han llamado a licitación, los han abandonado, colegios 3, 4 años que hasta el momento no lo construyen, los estudiantes están encargados en centros educativos, como es por ejemplo el Colegio Mater Admirabilis del José Leonardo Ortiz del distrito. El año pasado estaban los alumnos en el Colegio Aplicación. Y bueno, ayer he visitado yo esa base del Mater y ahorita están por acá por el estadio en módulos, ¿no? ¿Y cómo es posible que el gobierno no se preocupe por la infraestructura? Esos niños realmente están en lugares que no debe darse y que así habla de una educación de calidad. Por eso nosotros estamos exigiendo mayor presupuesto para educación, para que mejore la infraestructura de los centros educativos. Gracias, profesor. A ese tema sobre la infraestructura también hay otro tema, profesor Sinche, que es el tema de la deuda social. En el caso muy puntual de Junín, usted es el secretario general del SUTE Junín, ¿no? ¿Cuánto asciende la deuda y de qué manera esto se puede establecer un cumplimiento o en el momento es muy complicado este tema? Mire, la deuda social tiene 2 etapas. Hay la primera, que después de 20 años hemos logrado que vía judicialización nos la estén pagando.
En los 2 últimos años hemos logrado que el Estado invierta 1.200 millones de soles para que pueda pagarse parcialmente, no total, solo parcialmente, la deuda que se tiene con el magisterio. Lamentablemente, para el presente año solo se ha destinado 200 millones, la sexta parte. Y los criterios de priorización es que se pague a los hermanos mayores de 65 años con enfermedades terminales o con enfermedades muy avanzadas. Entonces, con estos 200 millones, lamentablemente no se va a poder cumplir. Si el año pasado se ha destinado un promedio de 14.000, 20.000 e incluso se llegó a dar 30.000 soles, este año no ha sobrepasado 3, 4, hasta de 10.000 nuevos soles para muchos colegas. Y se ha reducido, si anteriormente en la región Junín se han atendido a 20.000 maestros, hoy en la región Junín no pasan de 1.500 que hayan sido atendidos con esos 200 millones que se ha entregado para que se pueda pagar la deuda social. Un segundo camino es la deuda social sin judicializar. El 2022 ha ingresado al Ministerio de Economía y Finanzas el reglamento para que se pueda pagar a los maestros, porque la unidad de gestión educativa local tiene nuestras boletas de pago y sabe cuánto nos ha dejado de pagar. ¿Qué necesidad de invertir horas hombre, horas abogado, poder judicial, para que todos digan lo mismo? Al maestro se le debe 70.000, 80.000, 90.000 soles por deuda social. ¿Qué necesidad que el Estado, a través del Poder Judicial, tenga que estar preocupándose en una deuda cuando administrativamente se tiene que hacer eso? Y es el Ministerio de Economía y Finanzas quienes de una manera muy malintencionada, miren, desde el 2022, ya estamos 24, han pasado 2 años y no hay un proceso de reglamentación para que se pueda pagar. Y tampoco hay un solo centavo puesto para los maestros que no han judicializado. En la región Junín es lamentable de que el gobierno del señor Vladimir Cerrón, en sus 2 gobiernos, hemos perdido el presupuesto. Nosotros somos una de las regiones que en 2 oportunidades de los 1.200 millones de soles no hemos recibido un solo centavo por negligencia de un administrador del gobierno regional. Es por ello la preocupación del maestro en la región Junín es exigir de que se destine mayor presupuesto al sector de educación, se destine un presupuesto decoroso para que se pueda amortiguar la deuda. La deuda social aproximadamente, de la manera que nos las están pagando, tiene para aproximadamente 20 años y se nos puede amortiguar. Muchos de nosotros no vamos a ver un centavo de esa deuda si es que el Estado sigue actuando como lo viene haciendo hoy. Bien, antes de poner punto final a este diálogo con la profesora Rosa Horna Saavedra desde Chiclayo y con el profesor Héctor Siche Crespín, yo quiero trasladarle la comunicación justamente a la profesora Rosa Horna para un minuto final, para que pueda hacer las reflexiones finales respecto a esta medida que están adoptando mañana. La escuchamos, profesora. Sí, bueno, ya he escuchado toda nuestra plataforma y es un llamado al gobierno a hacer caso a nuestras demandas, ¿no? Tenemos el paro nacional que aseguro que va a ser contundente, ¿no? Porque los maestros ya estamos hartos que solamente con luchas hemos conseguido. Y qué gobiernos neoliberales que no hacen caso a nuestros reclamos. Exigimos que el gobierno atienda a nuestras justas demandas, porque de lo contrario iremos a una huelga nacional. Gracias, profesor Horna. Lo mismo al profesor Héctor Sinche. Lo escuchamos, profesor. Permítame hacer una convocatoria a todos los padres de familia, a los maestros, a concentrarse en las capitales de la República o en las capitales de las regiones para poder marchar junto al magisterio, junto al SUTEP, reclamando mayor inversión para el sector de educación. En la ciudad de Lima nos estaremos reuniendo en la calle Arequipa, cuadra 1, frente a la Universidad Winner, para marchar hacia el Ministerio de Educación, donde tendremos que hacer sentir nuestra voz de protesta. En la región Junín nos estaremos concentrando en la Casa Social del Maestro a partir de las 9:30 de la mañana para marchar a lo largo de la legendaria calle Real y dirigirnos a la Dirección Regional de Educación, al gobierno regional, para solicitar
la solidaridad de nuestras autoridades para con el pliego de reclamos y que el gobernante de turno, la señora Dina Boluarte, su ministro, le pongan ojos de prioridad al sector de educación para lograr una educación de calidad. Viva el SUTEP y vive el paro del jueves 23 de mayo. Bien, a la profesora Rosa Horna Saavedra, secretaria provincial del SUTE Chiclayo, lo mismo que al profesor Héctor Sinche Crespín, secretario general del SUTE Junín. Ha sido un gusto conversar con usted. Muchas gracias. Buen día a ambos.